misericordioso Dios, te damos gracias, Padre eterno, por permitirnos nuevamente estar, Señor, en este lugar de bendición, Señor, donde tú nos permites cada lunes, Señor, acercarnos, Señor, a tu mesa, Padre eterno, aleluya, para disfrutar de un manjar que tú tienes preparado para nuestros espíritus y nuestras almas, Padre. En esta hora, Padre, suplicamos, Señor, que tú tengas misericordia en nuestras vidas, Padre eterno, porque sabemos que somos, Señor amado, faltos ante ti, Padre eterno, y que por tu amor y tu misericordia, Señor, tenemos la oportunidad de acercarnos, Señor amado, aleluya. Suplicamos, Señor, que esa misericordia se extienda, Padre eterno, y prepare nuestros corazones, Padre, para recibir la palabra que tú vas a dar, Padre amado, aleluya. Porque no buscamos palabra de hombre, sino que palabra tuya, Padre Santo. Glorifícate en esta tarde, Padre eterno. Mira los que van a ir entrando, Señor amado, aleluya. Oh Dios mío, que cada uno pueda recibir, Padre eterno, la porción del maná que tú tienes preparado para cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por los que ya están adentro, Padre eterno. Permite, Padre Santo, que desde este momento, Señor, tu Espíritu Santo comience a hablar a nuestras vidas, Padre eterno, aleluya, y a ser edificados, Señor, en la fe para seguir sirviéndote a ti, Padre amado. En el santo nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. 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 Vamos a comenzar leyendo en Génesis 40, del versículo 1 al 8. Dice la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Amén. Estamos estudiando acerca de las tribus de Israel. Y hasta aquí hemos hablado ya de 10 tribus, estamos en la número 11 y hemos hablado de cuál ha sido su participación dentro de la historia de Israel y hemos tratado de investigar hasta dónde o en qué lugar se encuentran en el tiempo actual. Sabemos que ya no se ven las tribus como antes, pero sí sabemos que existen todavía. Todas las tribus están representadas en el país de Israel, pero no están ya por tribus, sino que ahora están mezcladas unas con otras. Después que salieron del cautiverio de Babilonia, ya las tribus no se volvieron a formar como estaban antes. Perdón, recordemos que también ya había gentiles en el área y que estos gentiles se habían mezclado con los judíos que se habían quedado, con el remanente que había quedado, y habían aparecido ahora lo que se conoce como los samaritanos, o sea, un pueblo que no era ni gentil ni era judío, aunque trataban de seguir la ley de Moisés, pero los judíos lo consideraban incluso
como perros. Era el trato que les daban. Eran enemigos. Y aún en este tiempo podemos ver la enemistad que existe con ellos entre lo que es ahora la Palestina e Israel. Es la misma situación que existía en aquel tiempo. Amén. Hemos hablado ya de José, estamos hablando más bien de José, y hemos hablado de lo que sucedió en su niñez, de cómo Jacob lo prefirió a él, dándole más atención a él que a los demás, y que José era el que llevaba malas noticias, malas nuevas a Jacob de sus hermanos, porque él le contaba a José cómo ellos se comportaban de mal. Y por esta razón los hermanos le tenían cierto rencor. Y después hablamos de que él había tenido 2 sueños y que estos sueños no eran nada agradables para sus hermanos, que aún el mismo Jacob se molestó un poco y le dijo, ¿será que yo y tu madre vendremos a postrarnos delante de ti? Esto nos da a entender que para este tiempo todavía Raquel estaba viva. Sí, estaba viva, y que Benjamín todavía no había nacido. Entonces, debido a estos sueños, los hermanos de José le tuvieron más que envidia, sino que le tuvieron un odio tremendo, a tal punto que llegó un momento en que Jacob lo mandó a buscar a sus hermanos, y cuando lo vieron que venía de lejos, decidieron matarlo. Rubén intervino y dijo que no lo hicieran porque era su hermano, que mejor lo metieran en una cisterna que estaba ahí. Cuando él llegó, le quitaron la capa que Jacob le había dado, una capa de muchos colores, y lo tiraron en la cisterna. Es como un foso de donde se sacaba agua. Entonces, Rubén tenía la intención de volver, cuando sus hermanos se fueran, a sacar a José y entregárselo a Jacob. Pero cuando él se apartó un momento, pasó una caravana de madianitas que venían junto con unos ismaelitas. ¿Qué sucedió? Que Judá propuso que en vez de dejar que se muriera allí, que se lo vendieran a la caravana, y se lo vendieron a los madianitas. Entonces, se fueron, se llevaron a José, y cuando Rubén regresó a buscarlo, vio que ya no estaba. Entonces salió llorando y gritando y diciendo, ¿qué haré yo? El joven no está. Entonces vinieron y tomaron la capa de José, la llenaron de sangre de un becerro y se la llevaron a Jacob, y Jacob dijo, él está muerto, una fiera lo ha destrozado. Todo esto sucedió para mientras los jóvenes, los hijos de José, encontraban una forma de cómo decirle a Jacob lo que había sucedido. Mas como no podían hacerlo porque vieron la tristeza que adueñó a Jacob, entonces se quedaron con ello así nomás. Viene el tiempo en que vino José y fue vendido a Potifar, el cual era un general, era un general de Faraón. Y estando allí, Potifar vio que todo lo que había en su casa prosperaba debido a que José estaba ahí. Se dio cuenta de que Dios estaba con José y le entregó la casa para que él la administrara. Pero sucedió el problema de que la esposa de Potifar, viendo a José que era joven, trató de insinuarse a él y trataba de buscar una forma de cómo estar cerca de él. Y a lo último vino y le propuso
que durmiera con ella. José le dijo que no, porque eso sería un gran mal y que iba a hacerlo, sería en contra de Dios y de su amo. En un momento vino la esposa de Potifar y no estaban los siervos en la casa, entonces agarró a José y quería que él tuviera relaciones con ella. Y José dijo que no y salió corriendo. Dice la palabra que ella se quedó con sus ropas, ¿ok? Y que se sentó en ellas, esperando a que Potifar llegara. Cuando Potifar llegó, vino y ella le dijo de que el hebreo había tratado de violarla. Y que cuando ella comenzó a dar gritos, él dejó su ropa ahí y ella la tenía. Potifar se enojó, definitivo, y tomó a José y lo metió en la cárcel real, la cárcel de Faraón, no en la cárcel ordinaria. Esto nos da a pensar de que Potifar conocía quién era su esposa y sabía su forma de actuar y estaba seguro de que José era inocente, pero como no tenía pruebas, lo metió en la cárcel. Estando en la cárcel, Dios estaba con José, dice la palabra, y todo lo que el carcelero le mandaba hacer, todo prosperaba. Y por eso le dio también el mando de la cárcel. Ahora, llegamos al punto cuando este copero y este panadero, que son los oficiales de Faraón, cometieron un acto en el cual Faraón se enojó y los mandó a la cárcel donde estaba José. Y José los atendía y un día, una noche, ellos tuvieron un sueño, los dos al mismo tiempo, y un sueño diferente cada uno. Y no encontraban una explicación a lo que habían soñado. Entonces, aquí es donde viene José y dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo. Esto nos da a entender a nosotros de cuán seguro estaba José de su relación íntima con Dios. Porque él no se puso ni a orar, ni se puso a decir que iba a buscar de Dios para que Dios le diera no. Directamente se fue y le dijo, no son de Dios las interpretaciones. En otras palabras, él estaba diciendo que Dios le iba a dar a él la interpretación. Eso es tener una seguridad verdadera de una relación íntima con Dios. Cuando nosotros tenemos esa relación íntima, estamos seguros que en cualquier momento Dios nos va a ayudar en cualquier circunstancia. Pase lo que esté pasando, nosotros estamos seguros que Dios está con nosotros. Y aunque a veces no entendemos, porque no entendemos por qué suceden estas cosas, el mismo José le dice a estos dos oficiales, estoy aquí y sin tener ninguna culpa. En otras palabras, yo no sé ni por qué me han traído acá. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Suceden cosas que no entendemos, pero nuestra fe nos dice de que Dios tiene el control. Y en eso tenemos que afianzarnos, que si Dios ha permitido algo, es porque Él tiene un plan para nuestras vidas. Sucedió que José le dio la interpretación a ambos y las interpretaciones sucedieron tal y como él dijo. Al panadero lo mataron, que ese era el sueño que él había tenido, y al copero lo volvieron a su puesto. Entonces José le dijo, no te olvides de mí. Sucedió que el copero se olvidó de José. Salió de la cárcel feliz y contento y se olvidó de José. Cuando nosotros entendemos el plan de Dios, nos damos cuenta que a veces nosotros queremos que las cosas sucedan al instante, que sucedan inmediatamente. Así como José esperaba que el copero hablara con Faraón para que lo dejaran salir de la cárcel. Entonces, muchas veces no es como nosotros queremos.
y tenemos que esperar a que Dios sea el que haga su obra en nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. Entonces, esto lo podemos encontrar en Génesis 40, del 1 al 23. Cuando 2 años más tarde, fíjese bien, 2 años, por 2 años José se quedó esperando a ver si el copero le ayudaba a salir de la cárcel. Sin embargo, no era la hora de que José saliese. Tenía que ser en el momento en que Dios lo indicase. Por esta razón, 2 años después, Faraón tiene un sueño, unos sueños, tiene 2 sueños. Y salió perturbado porque no entendía. Llamó a los sabios, llamó a los adivinos, llamó a los astrólogos y nadie le podía dar una respuesta que lo convenciera a él de que esa era la respuesta a sus sueños, a la interpretación de sus sueños. Entonces, esto es lindo de Dios, que en el momento justo, en el momento exacto, cuando verdaderamente se tiene que cumplir su plan, entonces el copero recordó lo que había sucedido con José y su sueño. Y le dijo a Faraón acerca de José, de que él interpretaba sueños. Entonces el faraón mandó a llamar a José y cuando ya estaba en su presencia, primeramente lo arreglaron para que estuviera en la presencia de Faraón. Cuando estaba ahí, Faraón le dijo los 2 sueños que había tenido y José le dio su interpretación. Le dijo que iban a haber 7 años de mucha cosecha, de mucha prosperidad, pero que después de esos 7 años de prosperidad, de mucha abundancia, iban a venir 7 años de hambre, de tal manera que se olvidarían de la prosperidad que habían tenido antes. Entonces Faraón se agradó de lo que José le había dicho y le dijo, ¿cómo podríamos arreglar esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y vino José y le dice, lo que Faraón tiene que hacer es que tiene que guardar en el tiempo de abundancia, guarde el grano todo posible. Levante almacenes donde pueda guardar todo el grano para cuando venga el tiempo de la hambruna, Egipto tenga para mantenerse. A Faraón le pareció tan buena esta idea que vino y lo puso a él como el segundo al mando. José se convirtió en el gobernante de Egipto. José estaba encargado de almacenar alimentos durante los años de abundancia y se los vendió a egipcios y extranjeros durante la hambruna. Esto lo podemos encontrar en Génesis 41, del 38 al 57. Durante estos años de abundancia, José tuvo 2 hijos. Léame, por favor, Génesis 41, el 50 al 52. Amén, amén, amén. Amén. Génesis 41, del 50 al 52. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año del hambre, la cual le dio a luz a Asenat, hija de Pontifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y todas las casas de mi padre. Y llamó al nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra
de mi aflicción. Amén. Amén. Manasés significa olvido, olvido. Y Efraín significa prosperanza. Amén. Por eso les puso esos nombres. Porque él se había olvidado ya de la casa de su padre, ya no esperaba volver a ver a su padre. Él creía que ya él iba a quedarse ahí en Egipto y nada más. Ya no sabía ni dónde es que estaba Jacob. Y por eso puso al primero Manasés. Y el segundo le puso Efraín, porque Dios le había permitido prosperar en la tierra de su cautiverio, donde había estado cautivo primeramente. Entonces, el nombre es prosperanza. Cuando el hambre azotó incluso a Canaán, Jacob envió a 10 de sus hijos a Egipto para comprar grano. Esto lo podemos ver en Génesis 42, del 1 al 3. Léame, por favor. Amén. Amén, pastor. Génesis 42. ¿Quién lo iba? Génesis 42 del 1 al 13. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Interesante, porque no estaban cerca Egipto y Canaán. Están un poco retirados. Entonces, pero había llegado la buena noticia de que en Egipto había abundancia de grano. Lo que José había hecho es que él había comprado, él había vendido el grano primeramente a los egipcios y comprado todas las tierras. Entonces todo Egipto le pertenecía a Faraón, no a José, a Faraón. Entonces, cuando Jacob oyó de que había grano en abundancia en Egipto, mandó rápidamente a que sus hijos fueran para allá, a Egipto, a comprar. Pero nos damos cuenta que él mandó solamente a 10 y dejó con él a Benjamín, el más pequeño de todos, el hermano de José. Ahora, Génesis 42:4 dice: mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. En otras palabras, no quería que le fuera a pasar algo como lo que le había pasado a José, y perdería a los 2 hijos de su esposa más amada, que era la mamá de Benjamín. Raquel. Mientras estaban en Egipto, los hombres se reunieron con su hermano perdido, con José, a quien ellos no lo reconocieron. Sin embargo, José sí lo reconoció y los acusó de ser espías. Ellos le dijeron que no, que ellos habían venido solamente a comprar grano, y le hablaron de que su padre estaba en Canaán junto con su hermano menor, y que solo querían llevar grano porque había hambre por todos lados. José los encerró 3 días. Los puso en la cárcel por 3 días. Y luego los liberó, excepto a uno. Y vino y los envió hacia Jacob con grano.
aunque ellos se sentían culpables por lo que estaba pasando. Y ellos decían que era por lo que habían hecho ellos contra José. Léame ahí Génesis 42, 21 y 22. Amén, amén. Amén. Y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hable yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchaste. He aquí también se nos demanda su sangre. Amén. Amén. Aquí nos damos cuenta que ellos tenían ese cargo de culpa por todo este tiempo que José había estado en Egipto. Ellos tenían esa carga dentro de ellos y no esperaban que sucediese algo, aunque sí les daba dolor ver a Jacob, porque Jacob todo el tiempo estaba llorando a José, siempre se recordaba de José. Recuérdese que era el hijo preferido de él, era el primogénito de él y Rebeca. Y él no todo el tiempo pensó que había sido muerto por una bestia y no dejaba de acordarse de él. Los hermanos llevaban esa carga en su conciencia. Y aquí vienen y se dan cuenta de que están pagando las consecuencias de ese acto. No fue de otra cosa que se recordaron, no dijeron de alguna otra cosa que hubiese sucedido durante el tiempo que ellos estaban, cuando José estaba en Egipto. Ellos se recordaron de su hermano y que ellos habían pecado contra él, aunque Rubén había tratado de detenerlos, ellos hicieron mal contra su hermano. Ellos hablaban entre sí en hebreo, creyendo que José no les entendía, pero José les estaba escuchando. Y dice la palabra que cuando José escuchó esta discusión, vino, se apartó y fue a llorar. Génesis 42, 23 y 24, por favor. Amén, amén. Amén. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y le habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Amén. Amén. O sea que José estaba lleno de emociones al ver a sus hermanos y al ver cómo ellos se culpaban por lo que había sucedido. Viene y toma a uno, liberta a todos menos a Simeón y lo deja en la cárcel. Entonces vino y mandó a los 9 en su camino que se fueran nuevamente para donde Jacob y mandó que le llenaran los sacos de grano. Uno de los puntos que hizo José es que mandó que el dinero que ellos entregaban por el grano, que se lo pusiesen a escondidas en el saco de cada uno. Y vamos a ver en Génesis 42, 25 dice, después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco
y le diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. José es un tipo de Cristo, en el que en toda circunstancia Jesús siempre miraba por el bienestar de los demás. Jesús siempre estaba pendiente de que los demás tuvieran lo necesario. Y así es José. No solo les dio el grano, no solo les dio el dinero de regreso sin que ellos lo supieran, sino que también les dio para que comieran en el camino. Cuando los hermanos se dieron cuenta que les habían regresado el dinero, tuvieron aún mucho más temor. Léame Génesis 42 del 26 al 28. Génesis 42, del 26 al 28. Amén. Nombre de Jesús. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha vuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos han hecho, que nos ha hecho Dios? Ahí al 28. Interesante. Interesante, porque esa es la condición de nosotros también. Si se da cuenta, lo mismo que le sucedió a los hermanos de José, es lo mismo que le sucede a la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces nos suceden cosas que nosotros somos los que nos buscamos el problema y siempre atañemos que es Dios o que es el diablo, Señor lo reprenda, el que ha hecho esas cosas, cuando en realidad somos nosotros los que hemos cometido el error, somos nosotros los que hemos hecho el pecado y tenemos que sufrir las consecuencias de ello. Por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en tratar de no caer en las tentaciones del mundo, en tratar de no hacer algo que sea contrario a la voluntad de Dios. Y entender de que cuando nosotros hacemos algo, siempre habrá consecuencias, pero las consecuencias son debido a nosotros. No es que Dios lo permita, no es que Dios lo haga, no es que... No, es nosotros mismos nos buscamos las consecuencias. Entonces, léeme también el 35, por favor. El 35 capítulo 42, versículo 35. Dice, y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Amén. Amén. O sea que se fueron, siguieron su camino. Y llegando a donde Jacob, vinieron y le vaciaron sus sacos y encontraron que en cada uno estaba el dinero que ellos habían entregado. La palabra dice que Jacob lloró de nuevo la pérdida de José. Esto es lo que nos hace entender de que él no se dio por satisfecho de que José había muerto. Él lo seguía llevando, o como se dice, llevaba luto por José. Entonces, los hermanos le dijeron de que el hombre, el varón allá egipcio, les había dicho que si volvían, que tenían que llevar al hermano menor. Y Jacob se negó a enviar a Benjamín, aún que Rubén le prometió, le dijo
que él lo iba a cuidar y que si algo le sucedía a Benjamín, que él podía hacer morir a sus dos hijos. Génesis 42, 36 al 38 nos habla acerca de ese suceso. En el 38 dijo Jacob hablando, y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. No había para Jacob un momento de paz en su corazón, pensando en la muerte de su hijo José. Pero el hambre llegó a ser tan grave que Jacob aceptó que volvieran a Egipto. Entonces Judá persuadió a Jacob que lo enviara con él, que él se iba a hacer responsable por Benjamín con su propia vida. Jacob estuvo de acuerdo y envió también frutas y regalos, y dice que mandó también el doble del dinero para el grano. Cuando José vio a los hombres, ordenó a sus siervos que sacrificaran un animal y prepararan una comida para que José cenara con sus hermanos. Eso está en Génesis 43, del 15 al 17. Temeroso por la invitación a la casa de José, los hermanos se disculparon con el mayordomo de José por el dinero que había sido devuelto la primera vez. El mayordomo los tranquilizó y trajo a Simeón. Recuérdense que Simeón había quedado preso mientras ellos habían vuelto a Canaán. Entonces, José mandó a que lo sacaran también. Entonces, cuando José regresó, los hermanos se inclinaron ante él. ¿Se recuerda usted de los sueños que había tenido José? De que... Allí se cumplió. Exacto, ahí se cumplían esos sueños proféticos. ¿Por qué? Porque lo que había visto era que los manojos de sus hermanos se doblaban hacia él, y esto es lo que estaba sucediendo en esta vez. ¿Ok? Le preguntó sobre el bienestar de su familia y de nuevo se apartó y fue a llorar, entrando en su cámara, o sea, en su cuarto de dormir. Cuando los hombres se sentaron a comer en una mesa aparte de José, se quedaron sorprendidos de ser puesto en la mesa por orden de nacimiento. ¿Cómo alguien podía saber la forma, o sea, la forma en cómo ellos habían nacido, si no era alguien que los conocía verdaderamente? Y eso fue una sorpresa para ellos, porque ellos no sabían qué estaba sucediendo, pero lo había puesto en ese orden. Rubén primero, Simeón segundo, Leví tercero, cuarto. ¿En el cuarto? Ay, ay, ay. Cuarto Judá. Judá. Amén. Entonces, a Benjamín le dieron 5 veces más, o sea, una porción 5 veces más grande que a los demás. A Benjamín le dieron más que a los demás. Antes de enviarlos de vuelta a su padre, José nuevamente probó a sus hermanos, devolviendo el dinero en sus sacos de grano y poniendo su copa de plata en el saco de Benjamín. Él dejó que los hermanos iniciaran su viaje y luego envió a su mayordomo
tras ellos para fingir enojo y amenazar con matar a Benjamín. Cuando el mayordomo los alcanzó, les preguntó que por qué habían robado la copa de plata en la cual su señor adivinaba. Y ellos le dijeron, no, nosotros no hemos robado nada. Entonces viene el mayordomo y comienza a buscar en todos los sacos, y cuando llegó al saco de Benjamín, encontró ahí la copa. Y por eso amenazó con matarlo. Judá abogó por la vida de Benjamín, diciendo que si Benjamín moría, también moriría Jacob. Judá habló del duelo de Jacob por la pérdida de José y la convicción de que su padre no podría soportar si perdía a su otro hijo. También Judá le habló de la promesa que le hizo Jacob y ofreció su vida por la vida de Benjamín. Esto está en Génesis 44. O sea, José se dio cuenta del cambio de actitud, del cambio de corazón que había en sus hermanos. Ya no eran aquellos que se peleaban y que le tenían rencor a él. No, ahora estaban arrepentidos de lo que había sucedido y por eso se echaban la culpa de que todo esto era debido a que ellos no habían atendido a las súplicas de José cuando les pedía que no lo vendieran. José mandó sacar a todos sus siervos y lloró a gritos. Y los egipcios en la casa de Faraón lo escucharon. Fue en ese momento que José se dio a conocer a sus hermanos. Eso está en Génesis 45, versículo 1 al 3. Y inmediatamente los tranquilizó, diciendo que no estuvieran enojados con ellos mismos por lo que habían hecho con él, diciendo que Dios lo había enviado a Egipto con el fin de preservarlos. José reafirmó su perdón años más tarde tras la muerte de su padre, diciendo que aunque sus hermanos planearon el mal contra él, Dios lo encaminó para bien. Nosotros tenemos que entender que cualquier cosa que suceda, si Dios está en control, todo va a salir. Posiblemente no salga como nosotros queremos, pero sí de acuerdo al plan de Dios, y el plan de Dios es mejor que lo que nosotros pensamos. José envió a sus hermanos de vuelta a Jacob para traer el resto de la familia para irse a vivir a Gosén, donde estaría cerca a José y donde él podría sustentarlos. Eso lo leemos del capítulo 45, del 9 al 47 y el capítulo 12. Jacob vino con toda su familia y antes de morir, Jacob bendijo a los dos hijos de José y dio gracias a Dios por su bondad. Y le dice en Génesis 48, 11, léame por favor. Génesis 48, 11 dice. Amén. Dice así la palabra. Y le dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Amén. Los planes de Dios son bien extraños. Los planes de Dios es difícil poder comprenderlos. Lo que nosotros logramos alcanzar es una mínima parte de lo que Él tiene en su mente. Nunca lograremos entender qué es lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas. Por eso es que nos conviene a nosotros mejor someternos a Él y aceptar los designios de Él, aunque vayan en contra de nuestras propios pensamientos y lo que nosotros creamos que tiene que suceder. Pero tenemos que estar seguros que es Dios el que nos está dirigiendo.
Por eso es bueno, José tenía esa certeza, porque él mantenía una relación cercana con Dios. Él tenía una relación bien íntima con Dios. Y eso es lo que le daba a él la certeza de que en todo era Dios el que estaba a cargo. Si nos ponemos a pensar, esta venida de Egipto no es de sí porque sí. Porque si nos ponemos a ver, ya Dios le había dicho a Abraham que esto iba a suceder. ¿Se recuerdan de ese pasaje en Éxodo? El Señor se presentó con Abraham y le dice, tu descendencia a la verdad será esclava en una tierra, mas yo lo visitaré. Será esclava por 400 años. Y cuando nos damos cuenta, ese fue el tiempo verdadero en que Israel estuvo cautivo en Egipto, 400 años. Muchos se preguntan, pero entonces, ¿por qué dicen que son 438? 438, sí que son 438. El suceso es de que mientras José estaba vivo, Israel no fue esclavo. Al morir José, entonces se levantó otro faraón, dice la Biblia, otro rey que no conocía a José. Entonces vino y debido a los sueños que tuvo un sacerdote, decidió hacer esclavo a todos los israelitas en caso de que hubiese guerra y así evitar que los israelitas se pusieran en su contra. Pero todo esto nosotros sabemos que fue un plan predeterminado de Dios. Al principio no se entendía qué era, pero cuando vamos leyendo poco a poco y lo vamos descifrando, nos damos cuenta de que Dios nunca se equivoca. Lo que él dice, eso sucede. Ahora, Jacob le dio la mayor bendición al hijo menor de José. Recuérdese que Manasés era el primogénito y el segundo era Efraín. Y cuando le dio la bendición, Jacob puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Que aunque José, pensando que él estaba haciéndolo equivocadamente, que no se daba cuenta cómo lo estaba haciendo, trató de cambiarle la mano, pero Jacob le dijo, no, mijo, yo sé, Manasés será importante, pero Efraín será mucho más importante. Entonces le dio la bendición. Ahora, nos recordamos de algo interesante también, de que Rubén había perdido la primogenitura y que Simeón y Leví también habían perdido la oportunidad de recibir la primogenitura. Y ahora, el primogénito de Jacob con su amada Rebeca, Raquel, a él le entregó
la primogenitura. La primogenitura era que iba a recibir lo mejor, que iba a recibir una doble porción y que sería el sacerdote de la casa. Entonces, eso fue lo que sucedió aquí con José. Como estábamos hablando, ya estaba profetizado de que Israel iba a ser esclavo por 400 años. Esto lo encontramos en Génesis 50, no, sí, 50, del 24 al 25, que es cuando comienza la entrada de Jacob a Israel, y en Éxodo 13, 19 nos habla de ya la liberación de Israel de Egipto. Hay mucho que aprender de la historia de José. Hemos leído y hemos llevado al pie de la letra lo que está escrito en la palabra, pero como padres recibimos una advertencia sobre el favoritismo de Jacob y los efectos que puede tener sobre otros hijos. Como se ve en el orgullo del joven José y la envidia y el odio que tenían sus hermanos hacia él. En otras palabras, los que son padres no pueden estar dándole preferencia a ninguno de sus hijos. Tienen que verlos por igual. No pueden tener un favorito. Tienen que verlo a todos por igual. Todos tienen su misma sangre, todos tienen su mismo lugar en su casa, son simiente suya. No puede haber una preferencia, y muchas veces la preferencia es que el padre tiene un favorito y la madre tiene otro, y hay un pleito, hay una pelea ahí entre ellos. Nosotros tenemos que, como hijos de Dios, tenemos que entender que si Dios no hace acepción de personas, nosotros mismos también no podemos hacer acepción entre los hijos. Todos son iguales. Tenemos un buen ejemplo de cómo manejar la tentación sexual también. Cuando José fue tentado por la esposa de Potifar, él nos da ahí la respuesta a lo que nosotros tenemos que hacer. Nunca creernos que somos suficientemente fuertes como para no caer en esos lazos. Al contrario, tenemos que entender que como humanos somos presa fácil del enemigo y que la mejor solución para esto es lo que hizo José: salir corriendo. Aunque tenga que dejar lo que tenga que dejar, salga corriendo, déjelo. Recuérdese lo que dijo Jesús, que si tu ojo te es ocasión para caer, sácalo. Porque mejor es entrar con un ojo al reino de los cielos y no con dos ir al infierno. Óigame, y eso es un ojo. Hay que, olvídese, las tentaciones, nosotros no podemos pelearlas con nosotros. Allá en Pedro se nos dice: someteos bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, cuando estamos sometidos bajo la poderosa mano de Dios, es que podemos resistir la tentación. ¿Y cómo nos sometemos bajo la poderosa mano de Dios? Jesús lo dijo: orad y velad para que no caigáis en tentación. Esa es la respuesta más sencilla que existe. No es que nos vamos a poner a cantar, o que nos vamos a hacer disimulados, o que no vamos a hacerle caso y que la tentación se va a ir quitando. No, 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 no. Déjeme decirle que la tentación nunca se va a quitar. ¿Sabe por qué? Porque como humanos, nosotros estamos contaminados del pecado. Y el pecado llama al pecado.
Por eso es que Pablo nos decía de que no satisfagamos los deseos de la carne, mas andad en el espíritu. Cuando nosotros aprendemos a andar en el espíritu, podemos ver cuando el Señor nos deja entender que podemos vencer en una situación. Y no es que porque nosotros podamos, sino que como dijo Pablo, cuando yo soy débil es que soy fuerte, porque en mis debilidades Él se glorifica. Así que no solamente en la tentación sexual como sucedió con José, sino en cualquier tentación, en cualquier cosa que nosotros sabemos que a Dios no le agrada, es mejor salir corriendo, tener una pérdida física y no tener una pérdida espiritual. Léame, por favor, 2 de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo. Amén, pastor. Dios lo Dios bendiga. bendiga, mi hermana Ani. La palabra dice así, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Amén. Mire que la palabra que Pablo usó fue huye. ¿Y qué significa huir? Significa salir corriendo, apartarse lo más pronto posible y hacer como le dijeron a Lot, no vuelvas a mirar atrás. No, apartarse, huye de las pasiones juveniles. Aunque en este tiempo ya no son pasiones juveniles, porque ahora hasta las personas de edad caen en estos problemas. Y a nosotros, a los hijos de Dios, se nos llama a que seamos rectos y que para apartarnos de esas cosas tenemos que acercarnos a aquellos que de corazón invocan el nombre de Dios. En otras palabras, que no es bueno que nosotros busquemos refugio en otro lugar, sino entre la congregación con los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, no con cualquiera. Porque recuérdese que usted no puede andar pidiendo consejo a uno y a otro y a otro y a otro. No, 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 no. Si usted necesita un consejo, usted tiene un pastor, el cual le puede decir un buen consejo. Si no, él le puede referir a alguno de los hermanos que tienen sabiduría para poder aconsejar. Pero de por sí, no le podemos andar contando a nadie ni nuestros sueños, ni nuestro problema. Porque muchos hay dentro de las congregaciones que no son espirituales, no son maduros espirituales. Entonces, ellos pueden darnos un consejo errado o simplemente nos da un consejo, pero después van a estar repitiendo lo que nosotros les hemos contado. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Dice la palabra, Génesis 39:3, por favor. Amén, amén, amén. Amén. 39:3. 39:3. Ajá. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Amén. Amén. Léame el 5 también, por favor. Y el 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo
de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenían, así en casa como en el campo. Amén. Amén. Léame el 21. Amén. Y dice así, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el 23, por favor. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de lo que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Amén. Esto nos da a entender de que cuando nosotros tenemos una comunión íntima con el Señor, cuando obedecemos todos sus mandamientos, recuérdese que en el tiempo no había nada escrito todavía. Todavía no estaba ni siquiera Pentateuco, no estaba ni siquiera escrito el Génesis. Pero por tradición oral, Jacob le había enseñado a sus hijos cómo temer a Dios. Recordémonos también que Isaac le había enseñado a Jacob cómo tener temor a Jehová. Y Abraham también le había enseñado a Isaac. O sea, que por generación en generación, ellos hablaban acerca de la bondad, el amor, la misericordia que Dios tiene para con el hombre. Y aunque no lo conocían, como lo conoció Abraham, como lo conoció Isaac, aún así, ellos temían a Dios. Y José era uno de los que se mantenía siempre buscando el rostro de Dios y haciendo las cosas, como dice la palabra, como si fuesen para Dios. En otras palabras, todo trabajo que José hacía era como que si estuviera sirviéndole a Dios, no al hombre. Y todo esto Dios lo bendecía y lo prosperaba. Así nos toca a nosotros también. Cuando tenemos algo que hacer, ya sea en el trabajo, en la casa, en la congregación, nosotros no podemos pensar que es un trabajo, que es un peso para hacerlo. No, nosotros tenemos que hacer las cosas como para Dios, pensando de que si tenemos que hacer eso es porque Dios lo ha permitido y que cuando lo terminemos, el Señor va a glorificarse en lo que hayamos hecho y lo va a prosperar. No esperemos prosperidad física, pero sí una prosperidad espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el Señor lo que busca es que nosotros le obedezcamos. Eso es lo más importante en este camino. Si nosotros obedecemos, Dios estará con nosotros, no nos abandonará, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del valle de sombra de muerte. No habrá un momento, la palabra dice que nada nos separará del amor de Cristo. Pero ese es el problema, de que muchos nos agradan las bendiciones y no queremos hacer caso a las ordenanzas. Para que el Señor esté con nosotros, tenemos que andar tal y como Él nos ha dejado escrito. Pone la palabra que dice que Él bendice al humilde y que mira de lejos al altivo. O sea, que no crea que Dios quiere apartarse de usted. No, Dios no quiere apartarse. Él quiere tener una comunión viva y eficaz. Pero Isaías dice que son nuestras iniquidades y nuestros pecados
los que nos hacen separación entre Dios y nosotros. Así que esta noche nos vamos a quedar con ese pensamiento de que tenemos que obedecer a Dios en todo lo que Él dice, no en una parte, no en el Nuevo Testamento solamente, ni tampoco solamente en el Antiguo Testamento. No, es toda la palabra. Toda la palabra fue escrita para nuestra conveniencia, para redarguirnos, para enseñarnos, para adoctrinarnos. Y nosotros tenemos que ser unos hacedores de esta palabra. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? ¿Nadie? Amén. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Ya casi estamos terminando con José. Y entraremos a hablar acerca del último de los hijos de Jacob, el cual se llama Benjamín. Cuando terminemos con Benjamín, el Señor me ha puesto para que podamos empezar un nuevo estudio y será acerca de el cielo, la muerte y el infierno. Así que vamos estamos pidiéndole al Señor sabiduría para poder llevarlo adelante y ya decirles, pido sus oraciones para que el Señor me ayude a poder trazarlo de acuerdo a como está escrito en la palabra. Amén. Hermana Ani, ¿nos puede llevar en oración para terminar, por favor? Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. No podía sacarle el mío. Amén, pastor. Amén. Un placer, seguro. Heavenly Father, gracias te damos, Señor, por permitirnos, Señor, esta noche vernos reunidos, Padre, a estudiar tu palabra, Señor amado. Oh Cristo, te pedimos, Señor, primeramente, Señor, que sigas dándole esa sabiduría de lo alto, ese conocimiento profundo al pastor Hernández, para que él pueda seguirnos enseñando, Señor, que él pueda seguirnos instruyendo en tu palabra, Padre, que tanta falta hace, Señor amado. Guárdale su salud, Señor, dale nueva fuerza cada día, guárdalo, bendícelo, Señor. Oh Padre amado, restáuralo, Señor, si cualquier problema de salud hay en su vida, Padre, lo atamos y lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos sanidad, fortaleza, nuevas fuerzas para él, Señor, para que pueda seguir adelante, Padre, haciendo esta obra preciosa, Señor, que tú has puesto en sus manos, Señor, el ministerio de la enseñanza, Padre. Oh, guarda a su esposa, hermana Vilma, Señor, sus hijos, sus nietos, a todos, Padre. Guárdalo, Señor, y bendícelo en todo lo que él hace, Padre. Igual, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que nos abra nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder entender, para poder asimilar esa palabra, Señor, para meditarla, para guardarla en nuestros corazones, Señor amado. Guárdanos a cada uno de los que hemos reunido en esta noche, Señor amado. Bendícenos también, Señor, sánanos, Señor, si hay alguno enfermo, Padre, y guarda nuestra familia, nuestros hogares, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta noche. Y ayúdanos, Señor, que podamos, Señor, volver a reunirnos. Haz posible, Señor, que todos podamos llegar como es el deseo de nuestro corazón cada lunes, Señor, a esta reunión bendita, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. I'll